En esta ocasión nos va a tocar hablar sobre la gestión o administración de portafolios de capital. Y algo que tenemos que ver es que hay dos estilos para gestionar portafolios de capital. Puede ser a través de un estilo pasivo o a través de un estilo activo. Y algo importante es que no hay áreas grises, o es blanco o es negro. En ocasiones han surgido estrategias que se consideran híbridas, que tienen un poquito de activo y un poquito de pasivo, pero al final de cuentas se consideran como variaciones de un estilo activo. Del primer estilo que vamos a hablar es el del pasivo. Este tipo de estrategia o de este estilo es aquel donde tú compras y mantienes las acciones por un periodo largo de tiempo o en el largo plazo. En este caso, las acciones son compradas para que el portafolio, más bien, para que el rendimiento del portafolio de estas acciones replique o siga el rendimiento de un índice que hemos marcado como benchmark a través del tiempo. Como este estilo está en función de un índice de mercado, se le conoce generalmente como indexing. Y bueno, en ocasiones va a ser necesario rebalancear nuestro portafolio por dos razones. Una es que los dividendos que pagan las acciones que tenemos en nuestro portfolio hay que reinvertirlos. Y la otra es que en ocasiones puede ser que las acciones que están dentro de nuestro índice que consideramos como benchmark salgan o entren algunas nuevas. Y algo bien importante es lo que puse en rojo, que es el propósito de este estilo o esta estrategia no es superar el índice que marcamos como benchmark, sino simplemente replicar o seguir su rendimiento. Aquí no vamos a tratar de ganarle al SP 500, al IPC, sino simplemente tener el mismo comportamiento. Por otro lado está el estilo o la estrategia activa, y aquí sí es completamente lo opuesto. Aquí lo que va a hacer nuestro administrador de portafolios es mejorar el rendimiento que tiene algún índice que vamos a marcar como benchmark. Entonces, otra vez, es muy clara la diferencia entre uno y otro. El pasivo es simplemente replicar o seguir el rendimiento de algún índice que consideremos como deseable dadas ciertas características. Y el otro es lo voy a superar de cualquier modo, a cualquier costa, tengo que tener un rendimiento mayor a este índice, a este benchmark. Y bueno, en estos dos estilos hay un trade-off, ¿no? El administrador, el inversionista debe definir ese trade-off entre una estrategia con un costo bajo, pero a lo mejor un poco aburrida porque es comprar y mantener, a ver, dejarlo así hasta que en algún punto genere el rendimiento que estoy esperando. Y la otra es con el activo, es este costo que va a ser mayor porque continuamente voy a estar realizando operaciones, pero probablemente vaya a obtener un mayor rendimiento. ¿Cuál es el objetivo del administrador de un portafolio con una estrategia pasiva? Lo que se debe poner como objetivo del administrador es replicar el desempeño de un índice en específico. Entonces, a este administrador, su pago o su ganancia va a estar en función de construir un portafolio que de cierta manera siga cercanamente el desempeño de un índice en específico. Otra vez, no tiene que ser mejor, sino simplemente debe construir un portafolio que replique el comportamiento de ese benchmark. Y a lo mejor podemos pensar, bueno, ¿y qué beneficios puede tener eso de desear el rendimiento o seguir el rendimiento que tiene algún índice? Y son en este caso tres, vamos a revisar tres. Una es que hay suficiente evidencia que indica que el mercado de acciones es
justamente o altamente eficiente. Quiere decir que la mayoría de las acciones están evaluadas de forma correcta, que hay pocas oportunidades de generar un rendimiento fuera del esperado o mayor al esperado. La otra es que si yo empiezo a comprar y vender acciones, pues obviamente voy a incurrir en un costo, ¿no? Voy a tener que incurrir en un costo de operación del cual va a ser difícil sobreponerme. Y otra es que en ocasiones, si por ejemplo si seleccionamos el índice del SP500, muchas veces el rendimiento anual del SP500 es superior al de algunos mutual funds. ¿Cuáles son las alternativas si yo quiero realizar un portafolio pasivo? Son tres las alternativas que puedo seguir. Una, que es la más obvia, es replicar completamente el índice. Si yo quiero seguir el comportamiento del SP500, pues simplemente hago un portafolio con los mismos componentes, con los mismos pesos del SP500 y lo voy a replicar. El problema es que, de hecho aquí ya me lo adelanté un poquito. El problema de hacer este tipo de estrategias donde voy a replicar completamente el índice es que voy a tener muchas acciones y obviamente para hacer esto necesito hacer muchas operaciones en las cuales voy a incurrir en costos de operación. Y eso va a hacer que el desempeño al final de cuentas o el rendimiento que tenga de mi estrategia de inversión sea menor. Otra forma de construir un portafolio de capital con esta estrategia pasiva, pues es hacer un muestreo de acciones. No necesito comprar todas, sino un número representativo del índice y con eso voy a tratar de replicar de cierta forma el comportamiento. La principal desventaja es que cuando realizo esto, como es una muestra, pues obviamente el rendimiento de este portafolio no va a ser exactamente lo mismo que el del benchmark o que el del índice. Por lo tanto, voy a tener ahí un error, que de hecho lo vamos a ver más adelante. Alguna diferencia entre mi rendimiento del portafolio y el rendimiento de el índice. La tercera y última alternativa, que estoy seguro que también se te ocurrió, es la de la optimización cuadrática. Ahí lo que tengo que hacer es, con base en comportamientos históricos, con base en información histórica sobre los cambios en los precios, con las correlaciones entre las acciones, lo que voy a hacer es diseñar un portafolio que minimice algo que vamos a ver más adelante que se llama error de tracking con respecto al índice. Así como un adelanto es esto que está aquí, de cierta forma mide la diferencia entre el rendimiento del portafolio que yo generé o estoy administrando y el del índice. Y su principal característica también es su desventaja. Al final de cuentas, cuando yo utilizo este modelo, pues estoy utilizando, o más bien lo estoy creando con base en datos históricos. Si este comportamiento de los precios o las correlaciones no se mantiene a través del tiempo, pues este error o la diferencia entre los rendimientos puede llegar a ser muy grande. Y ahora sí, vamos a hablar sobre ese error en específico. Y lo que veníamos discutiendo, ¿no? Que el objetivo del administrador debe ser minimizar la volatilidad que tienen los rendimientos del portafolio en comparación con el índice que se utiliza como benchmark. Al final de cuentas, otra vez, el objetivo del administrador es que su portafolio replique o siga el mismo comportamiento que algún índice que se utiliza como benchmark. Entonces lo que yo quiero hacer en este caso es minimizar este tipo de error. Y una forma de definirlo es aquellas fluctuaciones en el rendimiento del portafolio que no están correlacionadas con el rendimiento, perdón, con las fluctuaciones del rendimiento del benchmark o del índice. Y estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Al final de cuentas, este error está definida como sigma y aquí esta es una delta. Aquí ya no es A, es delta.
Y yo sé que la desviación es igual a la raíz cuadrada. Entonces, en algún punto voy a sacar la varianza delta. Y la varianza delta es como si estuviera sacando la varianza, pero muestral, porque aquí en el denominador tengo t-1. Como quiera, estas fórmulas las vamos a ver en Excel y tiene muchísimo más sentido que verlas aquí. Y al final de cuentas, la delta es la diferencia entre el rendimiento del portafolio y el rendimiento del índice que se designó como benchmark. Entonces, esto está muy bien sencillo. A lo mejor se ve complicado aquí por la forma que están definidas las variables, pero está bien sencillo. Entonces vamos a Excel para hacer el cálculo de este error. Bueno, lo que vimos en el iPad lo vamos a ver aquí en Excel. Esta hoja de Excel tal vez te sea familiar porque son los mismos datos que usamos para el cálculo de las betas. Teníamos 3 acciones y el SP500. Entonces ahí encontrábamos la covarianza, la correlación, utilizamos la función pendiente, utilizábamos análisis de datos y encontrábamos las betas, ¿no?, de estas 3 acciones. Bueno, lo que voy a querer encontrar es este error que hemos definido como tracking. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero voy a suponer que el administrador de un portafolio con una estrategia pasiva seleccionó este portafolio con estas ponderaciones. Esto es completamente arbitrario. Aquí nada más voy a poner un portafolio para indicar cuál sería el rendimiento de este portafolio compuesto con estos 3 pesos para cada uno de estos meses. Aquí, si recuerdas, eran datos mensuales durante los últimos 3 años. Entonces ya a estas alturas es muy sencillo encontrar el rendimiento de un portafolio. Simplemente es el promedio ponderado de los rendimientos y los pesos de las acciones o los instrumentos que componen el portafolio. Ya en el lenguaje que hemos utilizado de Excel sería igual a la suma producto. Lo que tengo que hacer es la suma producto de los rendimientos y sus pesos. Como esta operación la voy a hacer para todos los meses y voy a arrastrar la fórmula, lo que voy a hacer es de una vez la voy a anclar. Y me va a quedar algo así. En este caso quiere decir que el portafolio tuvo un rendimiento de menos, un poquito menos de 5%. Y lo voy a hacer lo mismo para los demás meses. Ya que tengo esto, voy a definir una nueva variable, que es la que venía ahí en las formulitas en el iPad. Voy a calcular la delta, y la delta es bien sencillo. Lo único que tengo que hacer es restar el rendimiento del portafolio menos el rendimiento del mercado. Entonces nada más deja ver dónde está delta. Aquí está. Y lo que decíamos, ¿no? Delta va a ser la diferencia entre el rendimiento del portafolio y el rendimiento del índice que se utiliza como benchmark. En este caso vamos a suponer que el SP500. Y ya calculé la diferencia. Lo mismo tendría que hacer para cada uno de los siguientes meses. Y ya casi terminamos, es bien sencillo. Ya lo que me falta es sacar la varianza y después la desviación de estas diferencias. Entonces nada más hay que tener cuidado con el denominador, ¿no? Lo que voy a sacar es... Lo puedo escribir de dos maneras. Como un error o como simplemente la desviación estándar de delta. Aquí nada más voy a hacer trampa. Voy a copiar el símbolo y lo voy a pegar. Las dos es exactamente lo mismo. Esto es esto y esto es esto. Entonces lo que voy a hacer es encontrar la desviación. Aquí nada más tener mucho cuidado que sea la muestral. Si está en inglés el Office, debería ser con la S. Y aquí la tengo, selecciono todas las diferencias y le doy Enter. Y este de aquí es el error. Es el 5.24. Nada más recordar que este es mensual. Si yo lo quisiera anualizar,
yo sé que no puedo multiplicarlo por 12. La desviación estándar no se multiplica por 12 para anualizarla. Lo que tendría que hacer sería este número por la raíz de 12. Y esto lo hicimos con la matriz de varianza y covarianza, cuando quisimos anualizar la desviación. Este de aquí sería el error anualizado. Y ya. Esos serían los pasos para encontrar este error. Con base en esta información ya también podemos encontrar otra razón, que es esta de aquí. Esta razón también la desarrolló William Sharp, la razón de Sharp. Si recuerdas, la razón de Sharp era igual a el rendimiento del portafolio menos el rendimiento de la tasa libre de riesgo, y todo esto entre la desviación del portafolio. Entonces, más o menos es algo parecido en esta nueva razón, de información. Entonces, este de aquí va a ser igual a, voy a borrarlo, este de aquí es igual a, bueno, de hecho me faltan, lo puedo sacar, el numerador lo puedo sacar de dos maneras. Voy a poner la fórmula, debía haber hecho eso en principio. Va a ser igual al rendimiento del portafolio menos el rendimiento del índice entre el error. Como le puse el igual, si me marcó error, pues lo voy a quitar. Entonces, esa es la fórmula que tengo que utilizar. Entonces lo que voy a hacer, puedo calcular el numerador de dos formas. Una va a ser calcular el rendimiento esperado del portafolio. Todo lo voy a hacer en términos mensuales. Entonces, por ejemplo, sería el rendimiento del portafolio sería igual, como lo habíamos hecho anteriormente, al promedio de los rendimientos mensuales, sería este de aquí, y el rendimiento del índice o del benchmark sería la misma operación pero con el SP500, sería con este de aquí. Y lo que iría en el numerador sería la diferencia entre estos dos, y luego eso entre este de aquí. Pero otra forma de encontrar el numerador sería también la delta. Si yo hago la delta, por ejemplo, hago esto, saco el promedio de las deltas mensuales, cualquiera de las dos me va a dar el numerador. El numerador puede ser la delta o puede ser la diferencia, que sería este menos este, y es exactamente el mismo número. Vamos a comprobarlo. Este menos el de arriba menos el de arriba debe ser igual a 0, 0, 0, 0. ¿Y sí? Cualquiera de las dos es igual. Y ya nada más me falta hacer la división. Entonces en este caso sería igual a la diferencia de este menos este entre el error, o este entre el error. Y ahora sí, ya terminé. La pregunta sería, a mí como administrador de un portafolio desearía que esto fuera muy alto o que fuera muy bajo. Y una manera de verlo es pues viendo los componentes de la fórmula, ¿no? Lo más importante, al final de cuentas, habíamos dicho que el objetivo del administrador era replicar el comportamiento del índice seleccionado como benchmark. Y la diferencia entre este comportamiento y mi portafolio estaba reflejado por este error. Entonces yo lo que quiero es que este error sea el menor posible. Entonces si esto
¿qué es el denominador? Quiero que sea lo menor posible. Entre menor sea el denominador, más grande es el número. Otra forma de verlo es, entre mayor sea la diferencia, aunque no sea el objetivo principal, entre mayor sea la diferencia entre el rendimiento de mi portafolio con respecto al del índice, también sería probablemente una situación deseable. Entonces yo lo que quiero es que esta razón sea lo más grande posible. Entre mayor sea esta razón, mejor administrador de un estilo pasivo soy. Y bueno, eso es todo. Como ves, ya después de ver el APT y el KPM, pues esto de aquí está muy sencillo.